Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. En el campamento estuvimos hablando acerca de las buenas obras que el Señor ha preparado para nosotros, que son una concesión que Él tiene para su esposa, son el vestido, la decoración, el atavío con que ella se alista para aquella gran boda. Entonces hablábamos un poco de que antes que el Señor le conceda ciertos asuntos o participar de ciertas obras que Él ha preparado, Él precisa, o nosotros en unión a Él necesitamos prepararnos para que se nos conceda vestirnos de esas vestiduras. Hablamos de 4 aspectos que Dios necesita trabajar en nosotros generalmente antes de encomendarnos una labor. Y hoy vamos a hablar varios aspectos que sigue diciendo el pasaje que realmente se hacen necesarios en la vida cristiana. No hay nada más terrible, hermano. No hay nada más vergonzoso que una persona se involucre o sea involucrada en una labor cristiana, en un servicio cristiano, cuando su vida no corresponde a lo que hace. No hay nada que dañe más el nombre de Cristo y el testimonio de la iglesia que cuando el vaso no corresponde al tesoro que tiene dentro. Entonces Dios necesita trabajar en el vaso para que el testimonio que Dios va a hacer en medio de su pueblo no sea manchado por nosotros mismos. Entonces ciertas cosas que hemos estado hablando hablan de la necesidad de un trabajo de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que después nosotros podamos trabajar para Él. Entonces, Dios necesita trabajar en nosotros para que nosotros podamos trabajar para Él. Vamos a hablar si todo se resume, el tema de hoy sería como la necesidad de que nosotros tengamos un buen testimonio. Vamos a hablar de ciertos asuntos que la palabra enfatiza constantemente porque son ciertos asuntos que dañan terriblemente el testimonio de Dios en medio de su pueblo. Entonces aquí Pablo nos habla de varias cosas que son necesarias en nosotros. Entonces vamos a leer del verso 3 y después el 7 y el 8. Dice, hemos visto varias cosas, pero quedamos acá en este pasaje. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y en el 7 se vuelven a repetir algunas de estas características, ya no en los obispos, sino en los diáconos. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Cualquiera que hace una lectura de las escrituras, de los escritos de Pablo en 1 Timoteo, en Tito, nota que hay ciertas cosas que Pablo siempre resalta: la avaricia, la borrachera, el adulterio. ¿Por qué? Porque hay cosas que destruyen terriblemente nuestro testimonio. Nosotros estuvimos hablando de algunas en el campamento. Hoy vamos a hablar de las otras que Pablo enfatiza. Vamos a leer primero Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. El Señor dijo una vez dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, y más adelante dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. O sea que una característica de una obra del Señor en una persona es que esa vida de Cristo en él lo lleva a tener una victoria sobre ciertos asuntos que de pronto antes era. ¿Quién podría decir que antes de Cristo no era un borracho, no era un avaro, no era un mentiroso, no era un ladrón, no era una persona deshonesta? Eso éramos. Pero ahora que estamos en Cristo, una de las características de la vida de Cristo en nosotros es que Él nos transforma y hace una obra. Y muchas veces Dios necesita quitarnos todo eso que caracterizaba a nuestro viejo hombre para podernos involucrar en sus asuntos. Dios necesita, por eso estamos diciendo, Dios necesita trabajar en nosotros.
Pero cuando tú miras el panorama, no solo donde nosotros vivimos, sino a nivel general, muchas veces tú te encuentras con personas que tienen muchos deseos de servir al Señor, tienen muchos talentos, muchos dones, tienen gracia para predicar, gracia para cantar, gracia para hacer muchas cosas, que tú a veces quedas hasta maravillado con el talento que tiene la persona, con el llamamiento que tiene la persona, pero esa persona que canta tan bonito, que predica tan elocuentemente, o que tiene a veces tanta manifestación de la piedad, muchas veces eso no corresponde a su vida. Y nosotros debemos notar que si bien es bueno que las personas tengan deseo de servir, si bien es bueno que los hermanos que lleguen se involucren en los asuntos del Señor, eso debe ir acompañado de un testimonio. No podemos ser tan ingenuos ni muchas veces permitir cosas, porque al permitir muchas veces nosotros cosas, lo que hacemos es que el nombre del Señor sea manchado en medio nuestro. No solo debe haber un testimonio interno que las personas que están con nosotros, que se reúnen con nosotros, vean una obra de Cristo en nosotros, sino aún las personas de afuera deben dar un buen testimonio de nosotros. No solo mi esposa, no solo mis hijos, no solo los hermanos con los que me reúno, sino general debería ser una necesidad que mi vecino, mi jefe en el trabajo, mis compañeros en el trabajo, las personas donde yo vivo al lado, den un buen testimonio de mí. La vida de Cristo es suficiente para eso y mucho más. No deberíamos esperar menos. El cristianismo y la vida de Cristo debe impactarnos no solo a nosotros, no solo a nuestras casas, sino las personas que están alrededor deben decir, este es un seguidor de Cristo. No podemos rebajar la medida del Señor, no podemos rebajar la gloria del Señor. Vamos a ver lo que dice Juan, 1 Juan 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. No hablar de lo que éramos antes, de lo que somos ahora, amén, de lo que debemos ser como hijos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, porque cuando el Señor venga, seremos transformados y seremos hechos semejante a Él en su gloria. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero eso tiene unas consecuencias o tiene unas repercusiones. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Mira el asunto. Todo aquel que va en pos de Cristo, que camina con sus ojos puestos en Cristo y en la venida de Cristo, constantemente está en un trabajo de purificación. Y dice, asimismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. O sea, una de las obras principales, centrales de Cristo. Sí, tal vez Él quiere que yo sea un siervo suyo, tal vez que Él quiere que yo predique, tal vez que Él quiere que yo haga muchas cosas para Él. Pero una de las cosas que Él tiene que hacer en mi vida es darme la victoria sobre el pecado. Es vencer el pecado, es llevarme a tener una vida santa y de testimonio, una vida libre del poder del pecado y de la muerte. Una vida que exprese las virtudes del Espíritu Santo, la potencia del Espíritu Santo, llevándome constantemente de gloria en gloria. Es un trabajo que el Señor está haciendo. De nada nos serviría predicar elocuentemente si todavía estoy esclavo a ciertos pecados. De nada me serviría cantar con mucha gracia y todavía tengo ciertos problemas en ciertas áreas. Muchas veces Dios necesita trabajar primero en esas áreas en nuestra vida para que esa virtud que estamos experimentando de Cristo se manifieste también en nuestro servicio. ¿Sí? Entonces es un asunto importante. Yo debo trabajar en mi vida. Yo debo limpiarme, consagrar, buscar al Señor constantemente para que en mi relación con Él yo pueda vencer. ¿Vencer qué? Al pecado que habita en mis miembros. Hermano, cuando un cristiano no trata con su pecado, el pecado le destruye su vida espiritual. Si bien no pierde la salvación, muchos cristianos por no tratar con ciertos pecados
pierden sus ministerios, pierden sus llamamientos, pierden hasta sus hogares y desacreditan muchas veces el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces necesitamos tratar con el pecado de una manera contundente, seria. Verlo como algo, verlo como un gran problema. Dice la palabra, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. O sea, el que saca la luz, el que expone la enfermedad para tratarla y se aparta, Dios tiene misericordia de él. Pero el que lo esconde, acarrea condenación. No quiere decir que no estamos hablando de salvación o de perdición, estamos hablando de aquellos hermanos que necesitan prepararse para un servicio. ¿Sí? Y dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Claro, tú te devuelves 2 capítulos antes y dice que si decimos que no hemos pecado somos mentirosos. Y tenemos un abogado que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos. Pero aquí Juan va a hablar de un asunto, la práctica del pecado. Tú puedes, pero ahorita vamos a hablar también con delicadeza de eso. Puede que un hermano decía que una cosa es que se te tome una fotografía y otra cosa es que se te grabe un video. Una fotografía es un momento, digamos tal vez tú en un momento de descuido hiciste una necedad, caíste en cierto pecado, eso es una fotografía. Y otra es muy diferente que cuando te están grabando, tu conducta pecaminosa sea repetitiva. Eso es práctica del pecado, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar algo que es bien serio, hermanos. Sigámoslo leyendo, dice, pero aquí Juan nos está mostrando cómo sabemos que alguien es hijo de Dios, porque permanece en Cristo. Y en esa permanencia tiene una victoria común, normal sobre el pecado. ¿Sí? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El asunto es bien serio, hermano. Y Juan quiere decirnos estos asuntos para que nosotros no nos engañemos. Tú te puedes encontrar con una persona que diga que es cristiana y que lee la Biblia y que ora y que ama a Dios. Pero si tú notas que, digamos, él tiene un problema con el alcohol y tú cada 8 días lo ves emborrachándose, tú puedes estar seguro que ese no es hijo de Dios, sino es hijo del diablo. Puedes encontrarte con un joven, un hombre, que dice que es cristiano, pero él está teniendo una relación adúltera y eso no lo reargulle, eso no lo conmueve, eso no lo avergüenza, sino que sigue en su conducta pecaminosa. Tú puedes claramente asegurar que no es un hijo de Dios, sino que es un hijo del diablo. No nos engañemos, ¿sí? Dice, eso lo dice Juan, para que no nos engañemos. El que practica el pecado es del diablo. El que hace justicia es del justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ciertamente el que es hijo de Dios, cuando peca, siente que su comunión con Dios es interrumpida, se siente vacío, se siente angustiado, se siente avergonzado, necesita de alguna manera arrepentirse y confesar su pecado, porque si no cada vez se va a sentir más agonizante por dentro, ¿sí? Eso es lo normal de un cristiano. El cristiano peca pero no ama el pecado, peca pero no permanece en el pecado, peca pero no gusta del pecado, peca pero confiesa sus pecados, peca pero quiere ser libre del pecado. La práctica del pecado como algo consentido y aceptado en la vida de una persona quiere decir que es hijo del diablo. Vamos a ver ciertos pecados que la Biblia resalta que dañan
como venimos diciendo estos días, nuestro llamamiento, nuestro lugar, nuestra parte en los asuntos del Señor. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 5, verso 6. Si bien no podemos estudiar cada pecado, las consecuencias de cada pecado, lo por qué es tan abominable a los ojos del Señor, vamos a nombrar algunos por lo menos por encima. 1 Corintios 5, verso 6. Eclesiastés dice que cuando no se corrige el mal camino, cuando no se corrige una situación, generalmente el pueblo tiende a ir en pos de ella. O sea, cuando tú tienes una persona en medio de la casa de Dios y esa persona comete ciertos pecados y esa persona no es corregida, generalmente esa persona va a influenciar a otros en la casa de Dios y otros van a seguir por ese camino. Es una constante, el pecado, hay ciertas cosas que se deben corregir, hay ciertas cosas que se deben tratar. ¿Por qué? Porque si no se tratan van a leudar la masa. Hay pecados que contaminan, hay pecados que dañan el ambiente de la iglesia, hay pecados que rebajan y apartan la gloria y la presencia de Dios de medio de su pueblo. Entonces hay que tener cuidado con ciertos asuntos. No todos, pero hay unos que la Biblia siempre resalta. Entonces vamos a mirar esos pecados que la Biblia siempre resalta, ¿sí? Dice, 1 Corintios 5, 6 nos viene hablando de un hombre que estaba en fornicación, ¿no? Se estaba metiendo con la esposa de su papá. Una situación bochornosa, una situación escandalosa, una situación que debía ser tratada, ¿sí? Los pecados sexuales son los que traen más escándalo, son los que dañan más los ministerios, son los que dañan más los llamados, son las áreas en las que debemos tratar con más cuidado. Por ahí se repartió un libro que se llama El Principio de la Pureza. Ese libro es muy edificante, es muy útil. Los que lo tienen pueden leerlo. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, el pecado leuda, el pecado daña la masa, el pecado enrarece toda la vida de iglesia. Y dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Ese limpiaos quiere decir que eso que daña la masa es parte de nosotros. O sea, yo no puedo generalmente cuando estoy hablando de eso solo mirar hacia afuera porque en mi naturaleza y en mí está la capacidad de producir cualquier gama de pecados. Yo soy consciente como Pablo, debemos ser conscientes como Pablo, de que en nosotros no habita el bien. Que así como cualquiera cayó en cierto tipo de pecado, yo también puedo caer en eso. Entonces debo constantemente estar limpiando mis pensamientos, limpiando lo que ocupo mi tiempo, limpiando mi mente, limpiando mis ojos, las personas con las que me relaciono, mis oídos, lo que hablo, lo que sucede dentro de mí que nadie ve. Yo debo estar constantemente purificándolo porque yo soy una mata de maldad. Si yo no le pongo límites al asunto, eso va a comenzar a crecer, ¿sí? Entonces mira lo que dice Pablo. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ahora en el 9 mira cómo dice. Vamos a ver como dice, creo que Cantar de los Cantares, vamos a ver una lista de zorras que dañan la cosecha. Dice la palabra, cuidado de las pequeñas zorras porque ellas son las que dañan la cosecha. O sea, vamos a ver una lista de pecados que tienen la capacidad de dañar nuestra vida, nuestro fruto, nuestro servicio al Señor. Y dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea que Pablo va a decir algo terrible. En la casa de Dios a veces nos vamos a encontrar con personas que tienen estos problemas. Y mira lo dice. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, porque hoy en día cualquiera se llama hermano. Hoy en día tenemos televisión cristiana, cine cristiano, música cristiana, tiendas cristianas, todo es cristiano. Y cuando tú lo examinas, aunque tenga el eslogan, no todo es
Hoy tenemos iglesias cristianas que no tienen nada de cristianas, hermano. Asimismo vamos a encontrarnos multitud de personas que nos dicen que son cristianas, pero su conducta no corresponde al cristianismo verdadero, ¿no? Y dice que llamándose hermano fuere, mira la primera zorra, fornicación. Mira la segunda zorra, avaricia. Mira la tercera zorra, idolatría. Mira la cuarta, maldiciente. Mira la quinta, borrachera. Mira la sexta, ladrón. Cierto tipo de pecados dañan nuestro servicio. Una persona puede venir de un contexto como este. Y es normal que cuando una persona llegue, muchas veces llegue en una condición así o peor. Pero en la medida que ella se vuelve a Cristo, Cristo la perdona y en su comunión con el Señor, si ella está cultivando su comunión con el Señor, ninguna de estas cosas debería ser visible. Cuando vemos visible alguno de estos pecados en una persona, estamos viendo un mal. Puede ser hasta un hermano, pero es una persona que no ha tratado con su carne, no ha tratado con su viejo hombre, y eso que ella está haciendo está manchando el nombre del Señor. Personas con tales problemas, si bien no las podemos sacar de la reunión y sacar de la iglesia, nosotros debemos ser conscientes que no podemos darle a participar de las cosas santas hasta que su vida no se encamine y por un tiempo prolongado recuperen su buen testimonio. Hasta que haya una evidencia interna en el testimonio de la iglesia que tal persona ha cambiado. Y hay un testimonio a veces de años, de que eso que era antes se dejó. ¿Sí? Involucrar a una persona con cierto tipo de pecados en el servicio de la casa de Dios es dañar la casa de Dios. Es dañar el testimonio de Dios. Vamos a verlos otra vez. Fornicación. Hermano, los pecados sexuales son terribles para el ministerio. Si bien, hermano, yo pensaría que es difícil. Hay hermanos que dicen que totalmente no, hay hermanos que dicen que se pueden. Pero aunque se pudiera, es difícil que una persona con un servicio se recupere de un adulterio, de una fornicación. Eso daña terriblemente el testimonio. Así esa persona predique y las multitudes se conviertan, si ha caído en adulterio o en fornicación, eso es una mancha que lo va a acompañar el resto de la vida. ¿Sí? Había un pastor muy famoso en Estados Unidos. Dicen que iba a ser más o menos su ministerio, que iba a tener el alcance que tuvo el ministerio de Billy Graham, que llenaba estadios y multitudes. Un día, y el hombre denunció a otro pastor que había caído en adulterio. El otro pastor contrató un detective para que lo siguiera y lo siguió por 3 semanas y un día lo encontró entrando a la casa de una prostituta. El escándalo fue de las proporciones que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque entre más alto el ministerio, más alto el escándalo. Las personas que tienen un lugar visible en la casa de Dios deben tener un profundo cuidado con sus vidas. Deben cuidar su testimonio, porque esa zorra acaba la cosecha. Sí, hermano, lo que pasa es que nosotros tenemos una falsa noción del amor. Si bien esa persona se le puede recibir, por lo menos lo que estamos hablando para no salirnos del tema, una persona cae en un pecado adulterio, la iglesia puede restaurarlo, pero lo que estamos diciendo es que es muy peligroso que esa persona sea involucrada en un ministerio visible, porque ha perdido su testimonio. Entonces no hay que revolver la mantequilla con la mermelada, porque estamos hablando del servicio, no estamos hablando ni de la comunión, ni de la amistad, ni de la misericordia que se debe brindar, sino estamos hablando del servicio. Cuando una persona tiene un ministerio, hermano, debe cuidarlo. Cuando caen ciertas cosas que dañan ese ministerio, muchos de los cristianos piensan que mostrar el amor es devolverle el ministerio. Pero, ¿qué piensa? Mire este asunto. ¿Qué piensa la gente de afuera cuando ve que un hombre de Dios cae en adulterio y llega a una reunión y lo escucha predicando? Aún los de afuera por su conciencia notan que eso no debería suceder.
Entonces no estamos hablando de señalar o no señalar, sino estamos hablando de la necesidad de cuidar nuestras vidas por causa del trabajo que el Señor nos da. Y mira lo tremendo, nosotros tuvimos un caso así, había un hermano que tocaba en la alabanza, hermanos. El hermano, yo pienso que pocas personas yo he conocido que tocaran y ministraran tanto en la alabanza. El hermano tenía a la hermana, una jovencita a la cual era novia. Le fue infiel a la hermana y cayó en adulterio, hermano. El hombre cayó en adulterio y como sucedió y quiso taparlo, hubo un juicio en la iglesia, porque es que es normal que la iglesia sienta un juicio cuando no hay arrepentimiento. El hombre venía a las reuniones y quería que todo el mundo lo recibiera sin haberse arrepentido. Le hablaron, no se quiso arrepentir, prefirió irse. Los papás dijeron, no, pero ¿por qué tratan así a mi hijo? O sea, como justificando lo que hizo el hombre. No se le corrigió al hombre ni siquiera en su propia casa. ¿Qué pasó? Su hermano que seguía hizo lo mismo. También dañó su llamamiento. ¿Por qué? Porque no hubo una corrección. Si de verdad los papás y si de verdad los hermanos se hubieran acercado y lo hubieran corregido, seguramente la corrección en amor a ese hombre hubiera guardado a su hermano. Pero a veces cuando no se tratan ciertas circunstancias, hermano, es más el daño general que se hace. Entonces, hay un principio que Pablo nos está diciendo ahí, no lo estoy diciendo yo, hermano. Y yo pienso que Pablo era el que decía que podemos hablar muchas lenguas y si no tenemos amor de nada sirve. Pero el mismo que habla eso dice, no os juntéis con tal persona. ¿Por qué? Porque a veces no ha habido arrepentimiento. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Dice, fornicación, otro asunto que es bien peligroso y más con los que sirven en la casa de Dios, es la avaricia, hermano. Uno de los mayores males de nuestra generación es ver a un hombre predicando con la pura intención de sacar lucro con su ministerio. Amén. Ese es el escándalo y ese es el problema más grande de nuestros días. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que me quiten la plata ya? ¿Para que el pastor me esté pidiendo el diezmo? ¿Para que esto? La avaricia, hermano. Cuando tú vienes, ves en una persona ese deseo del dinero, ese estar preocupado por las ofrendas, ese estar preocupado por el diezmo, ese estar aún hablando y enfatizando de eso, aún predicando mucho de eso, tú tienes que darte cuenta que es una persona peligrosa. Que es peligrosa, que no se le puede involucrar en el servicio activo de la casa de Dios, porque es una persona que va a causar problemas. Avaricia, hermano, en el servicio. De verdad que Dios necesita tratar nuestro corazón para que nuestra única motivación sea su gloria. Amén. ¿Sí? El Señor necesita despojarnos de intereses, hermano. Necesita despojarnos de amor al dinero, de planes en esta tierra, que si por amor al Señor tenemos que perderlo todo, pues ese fue el camino que el Señor llevó. Amén. Dice, sigamos leyendo, dice, oh idolatría. En estos días escuchábamos, y es verdad, hermano, a veces los ídolos no son tan visibles, pero en realidad, cuando tú miras la palabra siempre enfatiza en los ídolos visibles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una multitud de religión pagana, que está constituida por muchos ídolos, aunque tengan nombre de cristianos, pero son ídolos. Entonces nosotros no podemos tolerar nada de esa antigua religión pagana, y menos una persona que dice que sirve al Señor cuando su corazón todavía tiene esos ídolos. ¿Sí? Todo lo viejo, porque curiosamente con el tiempo que pasó en el cristianismo, se trajeron todos esos ídolos paganos, y la casa de Dios se llenó de una mesa de demonios. Todo lo que huela a idolatría, todo lo que huela a Babilonia, todo lo que huela a la antigua religión pagana, se le debe tener cuidado. ¿Por qué decimos esto hoy en día? Porque hoy tenemos iglesias cristianas donde están llamando y están abriéndole la puerta a los sacerdotes católicos en una falsa unidad a predicar. Todo lo que huela a idolatría, hermano. Todo lo que huela a paganismo, todo lo que huela a religión babilónica, con todos sus sacerdotes y todo eso debe quedar fuera de la casa de Dios. Amén.
Entonces que el hermanito es un hermanito, pero llega a la reunión y saca el rosario. Que tú vas a la casa del hermanito y tiene todavía la figurita y se inclina ante la figurita. Tales personas no han conocido a Dios. Porque si hubieran conocido a Dios, hubieran roto esos ídolos cuando se convirtieron. Entonces el idólatra. Hermano, yo tenía un hermano que llegaba todas las mañanas a mi casa a que oráramos y cantáramos. Y cantábamos, y el hombre tocaba guitarra y cantaba y oraba y cantaba y así duramos como un año. Y el hombre salía de cantar y orar conmigo y se paraba en el templo católico de mi barrio y se arrodillaba delante de María a rezar su rosario. Entonces mira la mistura, ¿sí? Pueden hablar de Dios, pueden hablar de Cristo, pero el que ha conocido a Jesús verdaderamente ha roto sus ídolos. Nosotros debemos ser libres de todo eso. Seguir al Señor en espíritu, pero no solo en espíritu, hermano, y en verdad. Todo lo falso, todo lo engañoso, todo lo antiguo pagano debe ser dejado atrás en la cruz de Cristo. Sí, también todo aquel que esté buscando la gloria para Él. Ese es idólatra. Ese es el ídolo él mismo, ¿no? Ese que está buscando el aplauso, el reconocimiento, el que le digan de cierta manera, el que le den el lugar privilegiado. Ese es su ídolo, es el yo. Sí, el que esté buscando esas cosas. O maldiciente. Hermano, toda aquella persona, dice la palabra, que de la boca destapa lo que hay en el corazón. Una persona que está maldiciendo, diciendo groserías, con su boca blasfemando. Hay que tener cuidado, ¿no? Dice, o borracho. Hermano, la persona que tiene problemas con el alcohol o problemas con algún asunto. Aquí dice en el verso anterior, leíamos que no dado al vino, o se podría, la traducción da como o no en el vino, o sea, una persona que lo domina el vino, que está entregada al vino. No es ese que se toma la copa de vino cuando almuerza, sino es el que está sumergido en el vino, el que tiene adicción al vino, el que se emborracha con el vino, pero eso no solo en el vino, hermano. El que es dado a la droga, al cigarrillo, a esos pecados visibles, al que es entregado a alguna adicción. Hay que tener cuidado, hermano. Nosotros debemos ser santos, nosotros debemos ser libres en Cristo, nosotros debemos tener victoria sobre esos asuntos. Hermano, cuando eso se ve en medio de la casa de Dios, a esa persona hay que hablarle, hay que enseñarle, hay que decirle. Eso no es de un cristiano, ¿no? La borrachera, la drogadicción. O ladrón. Eso también es muy común, hermanos. Nosotros a veces, yendo por ciertos lados, uno nota por lo menos uno dice, y Señor, ten misericordia, porque el ambiente de la iglesia se presta para muchas cosas. Nosotros no estamos en un lugar externo, sino muchas de nuestras reuniones son en las casas de nuestros hermanos. Muchos de nuestros hermanos tienen medios económicos atrayentes para toda clase de personas. Muchos tienen corazones abiertos, hermano, y siempre no va a faltar el que quiera aprovecharse del amor de los hermanos, del hospedaje de los hermanos, de la buena voluntad de los hermanos. Entonces, así como somos abiertos para recibir a todos, los recibimos con nuestros brazos, pero con nuestros ojos los estamos observando. Hermano, yo digo, hay reuniones en las que yo no, orando lo que sea, yo no puedo cerrar los ojos, hermano. Es como una costumbre ya. Y hay reuniones donde estamos todos, pero siempre debe haber hermanos en pie, siempre debe haber hermanos que están velando. Esos son los obispos. No debemos ser ingenuos, debemos ver cómo se comportan los hermanos. ¿Qué hermano trae buenas intenciones? ¿Qué hermano no trae buenas intenciones? ¿Qué hermano está pidiendo plata prestada? ¿Qué hermano está moviéndose de una manera sutil? ¿Qué hermano se conduce extrañamente? Debemos hablar entre nosotros. Debemos tener cuidado, hermano, porque hemos tenido muchas experiencias feas, hermano. Experiencias vergonzosas, que siempre se van a dar con el tiempo. ¿Sí? Tener cuidado.
Dice la palabra. ¿Sí debemos ser hospedadores o no debemos ser hospedadores? Sí, pero la palabra también dice, el que abre mucho las puertas de su casa, busca la ruina. Hermano, ten cuidado con a quién hospedas en tu casa. Nosotros tuvimos el caso de un hombre, hermano, hace muchos años, que se la pasaba en la reunión de jóvenes, un hombre de como 40 años, no se había casado y que los jóvenes, terminó siendo homosexual y violó a un muchacho. Hermano, esas cosas pasan. Si usted tiene hijas, niñas, hijos, niños, tenga cuidado con quién hospeda en su casa. Cuando usted va a recibir un hermano que no es de su localidad, que no vive con ustedes, de donde venga, llame a las personas que son responsables allá y pregunte qué clase de persona es. Este mundo está lleno de desgraciados. Y muchas veces llegan a la iglesia, hermano. Tenga cuidado, no seamos ingenuos, hermano. En los tiempos antiguos Pablo habla de cartas de, o sea, el hermano iba, pero la iglesia escribía una carta y los hermanos la firmaban, reconociendo que el hermano era un hermano de buen testimonio, honrado, casado, con hijos. Que a veces estamos recibiendo personas y nos damos cuenta que han tenido problemas con la ley, violadores, ladrones, cosas feas, hermano. Eso pasa. Y el Señor nos habla de estas cosas en su palabra para que velemos. Cuando la Biblia dice cuidado de los lobos, no solo habla de los falsos predicadores, habla de ladrones, habla de fornicarios, habla de idólatras, habla de mentirosos, habla de afeminados. ¿Sí? No hay que ser ingenuos, hermanos. Vivimos en un mundo terrible. Y ese mundo a veces quiere llegar a la iglesia y no para salvación. Entonces la iglesia debe velar y tener cuidado. En estos asuntos no podemos ser tan amorosos. Si yo tengo una niña en mi casa y yo sé que llega una persona y alguien me dice tenga cuidado con esa persona, yo puedo ser muy amoroso y muy hospedador, pero no voy a dejar entrar a esa persona donde yo tengo a mi hija de 10 años. ¿Sí? Me pueden decir que no tengo amor, me pueden decir lo que quiera. Pero yo tengo que velar y guardar los míos, o si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí, hermanos? Oh, ladrón. Y mira lo que dice. Con el tal ni aun comáis. Ahí no dice que no le permita entrar a la reunión, pero no lo involucre en su ambiente familiar, hermano. No lo involucre en situaciones privadas, no lo lleve a su casa, porque puede ser peligroso. Es mejor pecar por delicado que no ingenuo. Usted no sabe lo terrible que es acompañar a una mamá a la unidad de delitos sexuales de la fiscalía porque violaron a su hija. Yo sí sé qué es eso, hermano, y era una hermana. Usted no sabe lo doloroso, hermano, y lo marcante que es para una familia una experiencia como esas. Y eso, a veces hasta el predicador, hermano. Busque en internet, usted se encuentra con una cantidad de cosas horribles. Porque vivimos en un mundo horrible. No es tampoco para andar, pero hay cosas que nos hablan de una persona, su hogar, por eso hablábamos estos días. Mire la persona, mire su esposa, mire sus hijos, qué dicen los que viven cerca de él. Aún qué dicen los que no lo quieren. Porque si le preguntamos al que lo quiere, ¿qué dicen los que no lo quieren? Si no lo quieren, pero es un buen cristiano, por mucho dirá, predica mucho, habla duro, es regañón, pero ya, no pasa de eso. Sí, pero cuando te dice, ten cuidado porque se ha escuchado que ha robado a hermanos, eso ya es delicado, hermano. Ten cuidado porque se metió con una muchachita y cayó en fornicación y después con otra. Ten cuidado, eso ya es delicado, hermano. Eso ya no es un asunto de que si estamos de acuerdo en que si pensamos que el rapto es antes o después de la tribulación, hermano. Esto es un asunto serio, hermano. El testimonio. Estos asuntos que la Biblia resalta es porque son asuntos serios y delicados, que pueden traer mucha tristeza y lágrimas a la iglesia si la iglesia no vela, hermanos. ¿Sí? Esto no se dice para juzgar,
sino para crear un ambiente de protección en medio de la casa de Dios. A veces pasa que el muchachito llegó acá, robó acá, llegó acá, robó acá, llegó acá, robó acá, y los robó a los tres, y ninguno de los tres se hablaba, y nadie supo, y siguió robando. Porque no se hablan estas cosas. Porque si no somos hermanos no debemos juzgar. No, eso es otra cosa, hermano. Eso es otro asunto. Y cuando ya es un asunto así hay que tener cuidado. Cuando sucedió lo que les conté al hermano de Bogotá, a mí me llamaron, hermano, tenga cuidado con este hermano, hizo esto y esto. Inmediatamente ni Facebook, ni nada, ni contacto, ni le contestamos más llamadas, nada, le cortamos todo. Son personas que muchas veces tienen apariencia de piedad, ahorita la vamos a leer. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Amén. O sea, hermano, hay veces que se deben juzgar cosas. Hay conducta, hay cosas que tú dices, bueno, sí, bueno, es tolerable. Hay cosas que son tolerables, pero esto que acabamos de leer, hermano, hay que juzgar entre los hermanos, ¿no? Hermano, vamos a leer 2 de Tesalonicenses 3, verso 6. Dice, 3, verso 6. Hermano, como muchos de estos pecados, avaricia, el ladrón, generalmente están relacionados con el área económica, debemos enfatizar un poco en esto, ¿sí? Vamos a leer este pasaje porque Pablo lo habla, hermano. Entonces vamos a leerlo, dice. Pero os ordenamos, hermanos, o sea, esto es una orden apostólica. Y no es para orar, hermano. No es para ayunar, no es para evangelizar. Porque a veces espiritualizamos todo, hermano. Y a veces no ponemos los pies en la tierra. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y otra vez mire la palabra, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Sí? Uno se da cuenta cuando alguien anda desordenadamente. Su vida no es normal a la de otros. Su vida anda como sin control, sin rumbo, eso como una hoja, de aquí para allá. Hemos visto casos hasta donde ni los papás se aguantan a una persona. Yo digo, pero si no se los aguanta el papá y la mamá, ¿quién? ¿Qué clase de persona es esta? Porque el papá y la mamá a uno se le aguanta todo, hermano. Cuando no se lo aguanta a uno el papá, ¿qué clase de persona es? Mira lo que dice. Que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. O sea, mira lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando de personas que andan viviendo de balde. Un día almuerzan acá, otro día van de la otra día a de la hermanita, y siempre llega la hora del almuerzo. Entonces llega a hacerle la visita a la hora del almuerzo, y se queda hasta la comida, y va al otro día de la otra hermanita a la hora del almuerzo, y se queda hasta la comida, y ya no se sale de tu casa, y ya quiere que lo hospedes, y no trabaja, y no hace nada, y duerme hasta tarde. Entonces tú dices, pero ¿qué clase de cristianismo es esto, hermano? ¿Cómo podemos tolerar esas cosas a veces? Sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea, ¿qué se debe enseñar en la casa de Dios? Se debe enseñar a trabajar a los hermanos. Claro, hay excepciones, hermano. ¿Como quién? Hay personas que el Señor llama a tiempo completo al ministerio. ¿Sí? Esas son excepciones, pero tú notas una vida, un testimonio, un trabajo, y también notas que no son gravosos a la iglesia porque Dios les provee de alguna manera todo lo que necesitan. Amén. Y no están de casa en casa, amén, sino Dios de alguna manera los sustenta. Por ejemplo, a nosotros una vez nos pasó algo así. Nosotros ya llevábamos varios años viviendo por fe y se nos acercó un hermano y nos dijo, hermano, tú deberías buscar un trabajo. Pablo trabajaba y esto.
Yo le dije, hermano, yo te voy a decir algo de todo con amor, hermano. ¿Cuántas veces te he pedido para el colegio de mi hija? ¿Cuántas veces en la reunión de la iglesia le he pedido a los hermanos para el mercado de mi casa? O a usted o a algún, dígame qué hermano yo le he pedido para el mercado de mi casa. Si yo buscara un trabajo es avergonzar al Señor, porque desde el día que él me dijo que yo me dedicara a Él, nunca me ha faltado nada a mí ni a los míos. Pero es diferente el hermano que anda siendo gravoso a los otros. ¿Sí ven la diferencia, hermano? O sea, grabando. Eso es un problema. Porque cuando el Señor llama a una persona, si el Señor la llama verdaderamente, la sostiene. Si no la sostiene, no la ha llamado. Pero cuando el Señor llama a una persona, esa persona comienza a ser gravosa a la iglesia. Es un problema. Hay que tener cuidado. Que andan en un desorden, hermano. Yo a veces llegamos a un lugar, estamos un día, 2 días, 3 días, 5 días, y yo al 6º día ya me quiero ir, hermano. Ya como que me da pena comer en la misma casa. Señor, envíame a otro lugar. A mí y eso que estamos muchas veces predicando, hermano. Y no llegamos ahí porque queremos, sino porque hay una invitación. O sea, no llegamos voluntariamente, hermano. Pero ya uno siente que a la semana debe como que, ya me hace falta la casa, porque uno no debe ser gravoso, hermano. Ni siquiera aquellos que tienen un llamamiento a la obra, hermano. Deben ser delicados, no deben ser pesados para los hermanos. Dice, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, ni porque no tuviésemos derecho. O sea, había un derecho apostólico por la obra que Pablo hacía. De alguna manera dice Pablo en algún lugar que si él sirve las cosas espirituales, ¿qué es que los hermanos le sirvan las cosas materiales? Pero él trabajaba para no ser gravoso a los hermanos, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hermano, uno entiende que haya un hermano que tenga un problema y se haya quedado sin trabajo, que esté luchando porque tiene un hogar y está pasando una necesidad. La iglesia debería ayudarlo. Pero una cosa es cuando el hermano está en un problema, una necesidad, y otra cosa es el que no quiere trabajar, el que quiere dormir hasta tarde, el que se ha vuelto una carga, sin serlo. Eso ya es otro asunto, ¿cierto? Que aquí dice el que no quiere trabajar, ¿no? Si alguno no quiere trabajar, hay hermanos que quieren trabajar y no les ha salido trabajo. O no pueden, o sí, hay cosas que uno dice, sí, está la excepción, pero el que no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué Pablo dice? Porque eso nunca iba a pasar en la iglesia, hermano. En ningún lado. Porque oímos, o sea, ya estaba pasando, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajan en nada. Porque aún el que trabaja en el Señor tiene que dedicar mucho tiempo. Tiene que dedicar tiempo en el asunto. Pero hay unos que no trabajan en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, o sea, con esfuerzo, porque es que hay unos que, ¿por qué no consigues trabajo? No, hermano, es que el lunes a sábado, y de 7 a 5. Hermano, hay que trabajar sosegadamente, hermano. Hay que esforzarnos. Porque a veces coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, mira cómo Pablo habla, hermano, a este señalado. Entonces a veces hay que pararse en la iglesia y decir, hermanos, hay hermanitos que están pidiendo plata prestada. Tengan cuidado. No decimos el nombre, pero todos sabemos quién es. Así sea por pena, ya no lo vuelve a hacer en la reunión o con los hermanos. Hermanos, tengan cuidado. Sí, hay que decirlo, hermanos. Y a veces hermano, a veces pasan unas cosas que uno no sabe. Ese hermanito, sí, el que era todo amoroso, ese hermano, ese.
Y comienzan a contar los hermanos, ese que era todo amoroso hizo esto, e hizo esto, e hizo esto. Es el que cantaba bonito, ese hermano, sí, ese. El que predicaba, ese, ¿se acuerdan que predicaba bonito, hermano? Ese. Sí, eso pasa, hermano. Ustedes no se imaginan cuánto, hermano. Ustedes no se imaginan cuánto. No, acá no, hermano. Eso solo pasa en tierra fría, hermano. Pero mira lo que dice, mira lo que decían ahorita, dice. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Porque a veces la vergüenza cambia a las personas. La humillación a veces sirve. A veces el ser humillado es bueno. A veces que le digan a uno ciertas cosas que uno no quiere escuchar es bueno. Más cuando las necesita escuchar. Mas no lo tengáis por enemigo, la misericordia. Sino amonestadle como hermano. Hay un pasaje que Pablo dice algo bien tremendo, hermano. Dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué palabras serias. Esto es testimonio, porque a veces llega uno de un hermano, ¿dónde está fulanito? Y llega el familiar incrédulo, no, allá está orando. Orando a ver si le trae el mercado a la esposa y orando a ver. Y no provee para su casa. Y hay un mal testimonio a veces en la misma casa. ¿Sí me hago entender, hermano? Estas cosas dañan el testimonio, eso es lo más terrible. De los de afuera. Segunda de Timoteo 3, verso 1. Dice, también debes saber esto. Nosotros cuando hablamos de los últimos tiempos solo señales, profecías, y eso es verdad. Pero hay cosas que también debemos saber, hermano, sin quitar lo otro. Pero también debemos saber esto. 3.1. Que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y hermano, yo creo que está hablando del ambiente de la iglesia. Avaros, o sea, con deseos de dinero. ¿Y usted no ha visto? Hay lugares donde llegan las personas, bueno, esto está como no, vamos a organizarnos, vamos a alquilar un salón, vamos a poner una personería jurídica, necesitamos comenzar a ponernos juiciosos con las ofrendas, y no notas que trae sus intenciones. El negocio así no le sirve tanto, así de sencillo no le sirve tanto, que viene con avaricia. ¿Sí? Vanagloriosos, el que le gusta tener el primer lugar. Soberbios. Hay que tener mucho cuidado. Ese corte de personas son dañinas en la iglesia, hermano. Entonces hay que tener cuidado. Blasfemos. Mira, como decíamos ahorita, desobedientes a los padres. Yo digo, hermano, que aunque a veces los padres sean incrédulos, hay que ponerle cuidado a los que los padres dicen de sus hijos. Que es un testimonio bien cercano de la persona. Generalmente ningún papá habla mal de su hijo. Cuando se habla mal de un hijo, se está fallando en algo. Y se debe exhortar al hermano a que honre a sus padres, respete a sus padres, obedezca a sus padres, ame a sus padres. Porque si no respeta a los papás, imagínense cómo se va a someter a los hermanos en la iglesia. Ingratos. Hermano, yo una vez tenía la costumbre de una persona que tenía mucha necesidad, llegaba a la casa, hermano, si yo estaba estrenando una chaqueta se la dábamos, lo que teníamos se lo dábamos, lo ayudamos, hermano. Y un día llegó y no le pudimos, yo sentí no darle nada. Le dije, no tengo nada. ¿Sabes qué hizo? Me escupió y casi me pega ese día, hermano. Ese tipo de personas ingratas, que tú les abres las puertas y les sirves, un día, 2 días, 3 días, y después sale siendo su enemigo, personas que es mejor tenerla de lejos, hermano. Si tú les ayudas y salen hablando mal de ti,
impíos, sin afecto natural, que no los mueve nada, que no sienten nada, que no tienen, personas que no tienen como si no tuvieran corazón, mienten con una crudeza, hermano, que tú los estás cogiendo en la mentira y no lo reconocen. Dice, pero si es cristiano y dice que, ¿y cómo dice una mentira y no la reconoce? Sin afecto, implacables, calumniadores, gente que habla mal del otro y quiere sacar provecho, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, que tú le estás ayudando y te están clavando la espada y por la espada, así como Judas, traidor. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y por qué digo que son cristianos? Por el siguiente pasaje. Que tendrán apariencia de piedad. Ay, hermano. El hermano que yo les decía era un hermano blanco, bien arreglado, con gafitas, que usted lo veía y no, ese hermano no rompía. No. O sea, aparentemente, hermano, ¿sabes qué? El hombre le decía a mi papá, yo quiero ir a compartirle la palabra a ustedes. El hombre no iba a las reuniones de la iglesia, pero sí quería ir compartiendo la palabra por las casas, hermano. Personas peligrosas, hermano. Las personas que son de Dios, hermano, todo lo hacen a la luz. No hacen reuniones a escondidas, no hacen cosas a escondidas, no van a las casas de las hermanas a escondidas, van cuando están los esposos, van cuando están las familias. Hermanas, tengan cuidado cuando los hombres las invitan a solas. Un hombre debe andar con hombres. Si anda con hermanas es su mamá, su esposa y sus hijas. De resto es peligroso. Si no es casado, debe andar con sus hermanas y con su mamá. Sus hermanas en la carne. Hay que tener cuidado en esas cosas. Si yo tengo mi hija, yo no la voy a dejar salir hasta ni con un hermano. A menos que estén otros hermanos mayores, y estén en el ambiente de la iglesia, ya es diferente. Pero solos hay que tener cuidado. Estamos en un mundo feo. Y mire, hay apariencia de piedad. Hay gente que llega, yo he visto, hermano, muchachos que llegan a la reunión solo por las muchachitas. Y son tan espirituales hasta que las engatusan. La engatusó y no volvió a las reuniones. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, a veces uno no cree. Yo digo que mi esposa tiene una mirada y yo varias veces no le he creído y me he metido en problemas. Una vez llegaba un hermano que tengo preguntas, y yo le abría la puerta a mi casa, le daba comida, y me preguntaba cosas de la Biblia. Y en algún momento se fue de la comunión y mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Ese hombre mientras venía a hacerte preguntas, comenzaba a insinuárseme y a picarme el ojo y a decirme cosas detrás tuyo. Hermano, y venía a hacerme preguntas de la Biblia. Uno no sabe, a veces uno es ingenuo, hermano. Pero hombres que vienen con malas intenciones. Porque de estos son los que se meten en las casas. Usted puede ser hospedador, hermano, pero no mire a quién está metiendo en su casa. Solo que a veces hay gente, solo una noche, hermanito, y se va acomodando y después ya no lo pueden sacar. Va y termina sacando al hermano de su casa. Y dice, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y miren, hermano, muchos de estos leen y estudian. Estas siempre están aprendiendo
y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. A veces son personas que tú hablas con ellas y saben la palabra, leen la palabra, una apariencia de piedad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos, o sea, no han aprobado la fe, o no tienen una fe aprobada en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque esas cosas siempre terminan descubriéndose. Todo lo que se hace en los secretos sale a la luz. Pues más que haces causan daños terribles. Porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Hermano, terminamos leyendo 3 pasajes, así sea leyendo rápido. Lucas 2, 51, 52. 51, verso 51 y el 52. Mira lo que se dice del Señor Jesús, que es nuestro gran ejemplo. Lucas 2, versos 51 y verso 52. ¿Recuerdan cuando el Señor tenía 12 años? Hermano, el Señor a los 12 años ya tenía buen testimonio. No hay nada más precioso, hermano, de verdad que no hay nada más precioso que llegar a una iglesia y ver al muchachito de 25, de 30 años, o el hermano de 40 años, que lleva 20 años en la iglesia y tiene buen testimonio. El que se levantó en medio de la comunión y se ha formado, y todos dan buen testimonio de él. Esos son los que han de ser llamados al ministerio. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Mira, el mismo Señor nos dio ejemplo. Él se sometía a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y mira esta frase. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura como hombre y en su conocimiento de Dios. Y en gracia para con Dios. Pero no solo para con Dios, porque yo puedo decir que tengo una relación con Dios. Creció para con Dios y para con... O sea, delante del Señor, del Padre, él tenía una vida ejemplar, pero también eso lo veía su mamá, sus hermanos, sus vecinos. Era tanto la vida del Señor que él llegaba al lugar donde vivía, a Nazaret. ¿Y saben qué hacía los de la sinagoga? Le entregaban el libro de la ley. Mira la confianza que aún en la sinagoga tenía el Señor. O sea, no era una persona extraña, era una persona con buen testimonio. Todos conocemos el caso de Daniel, no lo vamos a leer. Hasta los enemigos de Daniel no tenían de qué acusarlo. Eso es impresionante, hermano. Que vamos a hacerle caer a este hombre. No, pero ¿en qué? Un hombre honrado, un hombre trabajador, un hombre de buen testimonio, un hombre intachable. No, pues acusémoslo de orar. Qué precioso, ¿no? ¿Saben qué también se dice del profeta Samuel? Que éste creció y que Jehová estaba con él, que no dejó caer ninguna de su palabra a tierra. ¿Saben qué dice? Que desde Dan hasta Berseba, todo el mundo sabía que era un profeta fiel de Dios. Eso es tener un buen testimonio, pero a veces ni los que están cerca de nosotros. Hermanos, si nosotros queremos que el Señor nos use, debemos tener un buen testimonio. Y eso se gana con el tiempo. Uno no puede llegar a exigir, sino va a haber un trabajo del Señor en nuestras vidas y en nosotros para llegar a esto. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar, hermanos. El Señor nos ayude, hermanos. Oh, Señor. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Padre, te damos gracias por reunirnos, Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor. Por tu palabra que es santa y es pura, Señor. Y es limpia, Señor. Tu palabra es limpia, Señor. Gracias porque tú usas tu palabra para edificarnos, Señor. Para exhortarnos, para consolarnos, para animarnos, para guardarnos, Señor.
para alumbrar nuestro camino, Señor. No dejes que tu palabra caiga en tierra, Señor. Haz que ella caiga en buenos corazones, Señor. Y haz que ella dé fruto para tu gloria y tu honra. Haz que estas cosas no se nos olviden, Señor. No dejes que seamos ingenuos, Señor. Haznos personas temerosas de ti, Señor. Sabias, entendidas, Señor. Para que podamos andar de una manera agradable, Señor. Honrándote a ti, Señor, y dando un buen testimonio de ti a los hombres, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras necedades, Señor. Si en algo de esto hemos fallado, te hemos ofendido, Señor. Te rogamos que tú nos restaures, Señor. Te rogamos que tú hagas algo nuevo en nuestras vidas, Señor. Que nos encamines a ti, Señor, que trabajes en nosotros, Señor. Para que tú seas glorificado y honrado en todas las cosas, Señor. Agradecemos por cada uno de los que está aquí, Señor. Bendice, Señor, a cada uno, a sus hogares, a sus hijos, a sus familias, Señor. Bendice tu candelero en este lugar, Señor. Haz que tu testimonio en esta ciudad florezca, Señor. Levántalo en ti, Señor. Haz tu obra, Señor. Edifica tu iglesia, Señor. Prepara tu iglesia, Señor, para tu venida, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Glória ao leão de Judá.